Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentas en esta tarde que estamos transmitiendo y grabando un episodio más de nuestro podcast Íntimas. El día de hoy me acompaña una persona muy especial para mí, ella es mi hermosa mamá, Cristi, y está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, siempre es un placer, es un gozo. Vamos a estar tocando hoy un tema muy importante, para interés para todas nosotras. Así es. Les comentamos que estamos dentro de nuestra serie, que estamos compartiendo el libro, que se llama Confía en Dios para escribir tu historia. Este hermoso libro es de la autora Nancy DeMoss Wolgemuth, lo escribió junto con su esposo. Y está muy bonito. Hemos estado viendo este libro y compartiendo pensamientos de este libro desde esa es la cuarta semana. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como les comentábamos, ¿verdad, mami? Es un tema muy sensible, es un tema muy trascendente, muy delicado, y le pedimos a Dios que nos ayude a tratarlo con esa empatía, con esa delicadeza y con esa sensibilidad que se requiere. Y entonces el capítulo ya hemos hablado de cómo confiar en Dios cuando nuestro matrimonio está en problemas, cómo confiar en Dios cuando tenemos una necesidad, confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero en esta semana en específico vamos a hablar de un punto que se refiere y que se llama confía en Dios para escribir tu historia cuando pierdes a un ser amado. Entonces, este capítulo sí es muy interesante, muy importante, porque si de algo estamos seguros todos los seres humanos, son pocas cosas que tenemos seguros los seres humanos, y una de ellas es la muerte. Y la muerte, desde el punto de vista que lo veamos, siempre es un suceso sumamente doloroso, ¿verdad? Sí. El Señor, esta muerte que tenemos que experimentar de nuestros seres queridos, de nuestros padres, hijos, amados, amigos, es un suceso muy doloroso. Y esta muerte sabemos que entró al mundo justo junto con el pecado, ¿verdad? Así Entonces es una consecuencia del pecado, y por lo tanto, como todo lo que se refiere al pecado es algo doloroso, es algo triste, es algo que siempre nos produce mucho dolor, pero que desgraciadamente tendremos que afrontarlo, y lo afrontamos todos, ¿verdad? Sí, todos lo pasamos en algún momento de nuestra vida. Es algo a lo que muchas personas le temen, la muerte, pero es algo ciertamente que tiene su bendición, trae su bendición con ello, y Dios nos da gracia para sobrellevar todos estos eventos importantes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte es tan difícil? Porque siempre se trata de ausencia, así ¿verdad? Es. ¿Tú has de perdido pérdidas. ¿Has perdido un ser amado, mami? Sí, claro que sí. Y como Ley decía, el propósito de Dios, en un principio, la idea original de Dios no fue que nosotros muriéramos físicamente. Él proveyó para nosotros una vida hermosa en el Edén, y no fue su plan. Bueno, pero como estamos platicando, el pecado distorsionó todo, y pues hubo una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte terrenal aquí que vamos a tener, ¿verdad? Entonces sí, es doloroso bastante. Ahora que estuve leyendo el tema, recordé muchas cosas, y yo sé que todos hemos pasado por esto, de perder a un ser querido. Yo perdí a mi mami, perdí a mi papá, y he perdido a un hermano menor. Y también he estado en lugares acompañando a queridos hermanos, queridos amigos que han perdido incluso hijos, que es un dolor terrible, porque eso espera uno que nunca sea así. Es un dolor que no esperas, sobre todo cuando es
es algo de Repentino, repentino. ¿no? Trágico. Y sí, es un dolor que trae culpa a veces, que trae remordimientos, pero es un dolor que se puede superar porque tenemos al Consolador, ¿verdad? Entonces sí, yo me puedo identificar con personas que han perdido a sus papás. Es una pérdida, es algo que aunque sabemos que va a suceder porque ellos son mayores que nosotros, ¿verdad? Entonces va a suceder, no estamos aún preparados nunca a despegarnos de esos seres que nos dieron la vida, con los que convivimos tantos años, y es sumamente difícil y es triste para mí recordar todo eso, y el tema de hoy pues me trajo todos esos recuerdos. Así es, ¿verdad? A veces incluso no encontramos ni las palabras, ni las frases con las que podemos tratar de consolar, animar o fortalecer a alguien que está pasando por una situación tan difícil como lo es la pérdida de un ser querido, ¿verdad? A veces, no sé, yo a veces digo, mejor es no decir nada, a decir algo inapropiado, pero yo siempre pienso, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Porque no quiero minimizar su dolor, pero tampoco quiero que siga triste, pero quiero animarla, pero la verdad es que necesitamos mucha sabiduría de Dios para cuando estamos tratando de acompañar a alguien en momentos difíciles, ¿verdad? Y fíjense que también estaba pensando que como es algo con lo que estamos tan seguros que va a pasar y con lo que convivimos tanto, que deberíamos de prepararnos, mami. Sí, deberíamos. Y precisamente estas pláticas que no nos gustan, o sea, este tema, a lo mejor muchos se van a desconectar porque no es algo lindo, ¿verdad? Hablar de la muerte nunca. Pero creo que en esto sí deberíamos de tener como una preparación y para que antes de que pase lo que es enfrentar la pérdida, ¿verdad? Nosotros ya tengamos una base, una premisa, un pensamiento, una preparación emocional y espiritual para poder sobrellevar esta tristeza tan grande, que es una tristeza que no se nos puede ser evitada, o sea, aunque ignorarla, ¿no? O ignorarla también. No puedes ignorarla, eso es tampoco, porque es algo que pasa, exactamente. Sí. Entonces, creo que pláticas como esta sí nos van a ayudar a prepararnos un poquito para ver toda esta situación alrededor de la muerte. Y primero vamos a ver pues que la muerte es algo natural, como decíamos, vino como consecuencia del pecado, y también es la ley de la vida, ¿verdad? Que las personas nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, pero un día como seres mortales y finitos, o sea, que tenemos un fin, la muerte tiene que llegar. Y ya sea de un familiar anciano, una persona grande, o de un joven, o incluso de un niño, un bebé, la muerte siempre es trágica por esto que les decíamos de la ausencia. Pero tal vez, mami, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, cuando es de una persona amada, pero que ya ha vivido y que la has visto tal vez sufrir y que ya cumplió sus sueños, es algo muy difícil, pero como sea, tú puedes aceptar eso, exactamente, ¿verdad? Sí. Porque dices, es la ley de la vida. Sí. Mis padres estaban ya mayores, mis padres vivieron, mis padres vieron nietos, pero aún así el dolor es muy grande. Es muy grande. Estaba yo recordando que aún Jesús, él sufrió mucho con pérdidas de sus amigos queridos. Estaba recordando yo cuando él supo de la muerte de Juan, su primo hermano, ¿verdad? Con el que jugó toda la infancia, con el que convivió hasta que fueron jóvenes, porque ellos eran hijos de dos primas, y obviamente el parentesco era muy cercano. Entonces llegan sus discípulos y le avisan que Juan había muerto, lo habían decapitado, lo habían matado, no fue una muerte natural, fue que lo decapitaron. Entonces la Biblia nos dice en Mateo que él tomó una barca y se alejó de los discípulos, y yo creo que fue a llorar su dolor, a llorar, porque en otro pasaje también nos dice que Jesús lloró,
Entonces, precisamente cuando perdió a Lázaro, cuando amigo. perdió a su amigo Lázaro, él lloró porque el dolor era inmenso. Entonces, lo mismo pasó ahora con Juan, pero la Biblia nos narra en este pasaje de Mateo que él se fue en la barca, se alejó, lloró, hizo su duelo porque tenía que hacerlo. Y cuando él regresó de la barca, la gente lo siguió y lo buscaba, como siempre, ¿verdad? Entonces, él regresó y cuando se bajó de la barca, vio la multitud que lo estaba esperando. Y entonces él recordó que tenía un propósito. O sea, que la vida no se terminaba con la muerte de Juan. La vida sigue, no es el fin. Y él dijo, esta gente me necesita, porque ahí dice que él tuvo compasión de la gente que vio parada en la orilla y él recordó cuál era su propósito en la vida. Y es lo que nosotros debemos hacer, como decía, una forma de prepararnos es decir eso, ¿verdad? Sí, pasó esto, pero hay un propósito para mí aún, ¿verdad? Porque fíjense, Satanás trata de matar a 2 personas cuando alguien fallece. O sea, se lleva al que estaba, que murió, pero también quiere destruir y matar al que queda. Le quiere hacer sentir tan mal y que ya no hay futuro, que ya no hay esperanza, que estás destruido, que ya no vas a servir para nada, que estás acabada, si fue tu esposo, si fue tu hijo. Entonces, no, debemos recordar que aún tenemos un propósito. Los que se quedan, los que nos hemos quedado, tenemos gente por la que vivir, cosas que hacer aún, ¿verdad? Porque si Dios aún nos deja es porque hay un propósito el cual debemos de cumplir. Así es, ¿verdad, amor? Sí, es muy cierto y qué hermoso que Jesús, esto me encanta de Jesús, que Él podía identificarse con nosotros Sí, en todo, exacto. que Él padeció lo que nosotros vamos a padecer o padecemos, ¿verdad? Que Él nunca fue ese Dios lejano que, pues, qué lástima que pierdan a alguien, ¿no? Por eso era Sí. necesario que Jesús se encarnara y que Jesús viviera para que Él pudiera sentir en su propia 100% piel, humano. 100% 100% lo que humano, nosotros lo que sentimos. Exactamente, entonces esa empatía, Dani, yo creo que pues están saliendo. Tenemos una, conéctalo por favor. Disculpen, es que creo que algo no está conectado bien aquí, disculpen. Un segundo, no sé si se estaba escuchando bien o no, tal vez por eso. Estas cosas. Las Entonces, tecnologías. sí, corazón, y luego cuando no te ayudan. Oigan, y entonces el Señor tiene empatía para con nosotros, Así ¿verdad? Y nos es. quiere ayudar. Esto que Así dijiste, es. mami, de cuando alguien muere, el enemigo quiere matar a 2 personas. Sí. Eso es verdad. Sí. Sobre todo vamos a dejar un poquito ahorita la muerte natural, la muerte... Ay, Señor. La muerte cuando es algo esperado, ¿verdad? Hablemos un poquito cuando es algo que no planeamos o no pensamos o creemos que no es justo. Por ejemplo, la muerte de un bebé, de un niño, sí, de un doloroso, joven en la doloroso. flor de la vida. Sí. Es dolorosísimo, de veras que a veces Sí. no encontramos Muy ni las difícil. palabras, ¿verdad? Permítanos un segundo. Se está moviendo. Y como aquí uno de los hermanos que escribía, de los que escribía Nancy, decía que su hijo adolescente falleció, y decía que cuando él supo la noticia, él sabía que tenía 2 decisiones, 2 caminos que él podía tomar. Sí. O alejarse de Dios por completo y enojarse y solo preguntar, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Esto no es justo. Y enojarse para siempre de Dios. O de alguna manera permanecer en Dios y dejar que Dios le diera de su gracia para llevar este proceso tan difícil. Sí. Gracias a Dios, este querido hermano tomó el camino de dejarse entregar la vida de su hijo y la vida de él y su esposa a Dios. Dani, aprieta algo porque está súper chueco. Y él tomó la decisión de decir, solo con Dios voy a poder superar este dolor tan grande.
Solo con Dios lo voy a poder superar, no hay más, no hay más. Y entonces él decidió adentrarse en esta relación con Dios, buscar a Dios, buscar el que te puede consolar, el consolador. Gracias, así es, y estar inmersos en su presencia, estar pensando unos tips, unas cosas, unos consejos que te vamos a dar ahorita al final de qué podemos hacer para ayudarte, pero hablábamos de la soberanía de Dios y de que esto es tan importante en asuntos que nosotros no entendemos. Sí. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros entender la muerte de un niño pequeño, ¿verdad? Un joven, que se supone que los hijos nos deben de enterrar, no enterrar nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo natural y qué es lo que esperamos, tal vez para lo que estamos preparados? Pero ¿cómo puedes aceptar eso? Y algo que nos puede ayudar a entender o no entender completamente, pero al menos no albergar esa amargura que se puede albergar, ¿verdad? Es entender que Dios es soberano. Y les voy a leer esta definición de soberanía. Es el ejercicio de la autoridad en cierto territorio. Es la autoridad legítima. Es la suprema competencia o competencia total. Poder supremo e ilimitado. Y justamente es lo que Dios es para nosotros. Sí, Él es soberano. Así es. Él es el dueño de nuestras vidas, porque nosotros es nuestro Señor. No somos ni dueños del latido de nuestro corazón. Nuestro corazón late porque Dios así lo permite. Y entonces la muerte de un ser querido también pasa porque Dios lo permite, porque Dios tiene un propósito en ello. ¿Que es fácil entenderlo? No. Hay cosas que yo no he entendido y que a lo que me aboco es a decir, Señor, tú eres bueno y tú sabes lo que haces. Así es. Aunque yo no lo entienda, esta es la premisa que va a regir mi vida. Exacto. Tú eres bueno y haces cosas para nuestro bien. Sí. Bajo esa lupa es la que debemos de ver eso, aunque es mucho más difícil, obviamente, decirlo que hacerlo. Sí. Entiendo el dolor de las personas, trato de entender el dolor de las personas que han perdido hijos, familiares, jovencitos, ¿verdad? Nietos. Sí. Y puedo entender eso, y lo único que quiero ayudarte es a pensar a través de personas que ya han vivido esas situaciones tan difíciles, cómo ellos salieron adelante. Y esta persona que menciona el libro, es lo que él dice, ¿verdad? Sí. Arroparme, abrigarme en Dios, porque al final Él es el único que consuela. Es una de sus... Y esa premisa que dijiste acerca de Dios, que Dios es bueno siempre, si nosotros la tenemos en mente, yo creo que el dolor va a ser más fácil sobrellevarlo, porque su naturaleza de Dios es que es bueno. O sea, Él no puede hacer cosas malas. Él solamente hace el bien. Todo lo que piensa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperar. Hay un fin, hay un propósito. Y estaba recordándome, Ley, de Job, que también, él no esperaba, de repente sus hijos se murieron, perdió su casa, perdió sus bienes, perdió su ganado. Pero cuando le vinieron a decir que todos sus hijos habían fallecido, entonces sí se derrumbó, pero aún así él entendía y conocía a Dios de tal manera, ¿verdad? Porque dijo él, ahora te conozco porque te he experimentado. No solo de oídas, no de oídas, como dijo, no, ahora te conozco porque te he experimentado. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, eso es para la honra de Dios, y a veces no lo entendemos. Dios tiene planes que no entendemos precisamente, y aquí es donde entra la fe. La fe es esa confianza que tenemos que hay alguien que sabe el porqué de las cosas, que las hace y las permite, y es ahí donde nuestra fe de veras se vivifica, se hace viva, se hace real, se experimenta, ¿no? Exactamente, se palpa. Entonces, es algo increíble que Dios pueda hacer cosas buenas, o que no podemos entender lo bueno que va a hacer Dios en una situación tan triste, ¿verdad? Esta cita que les comentaba yo es Salmo 119, 68, que dice, tú eres bueno
Sí. Y solo haces el bien, dice la versión, la nueva versión internacional. Tú eres bueno y solo haces el bien, y bondadoso, dice otra versión. Entonces, no hay manera en que Dios haga algo para hacerte mal. No, ni para si hacerte, eres su hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí entra la trampa, yo creo, de Satanás, mami, que quiere que también tengamos nosotros a veces culpa, a veces la gente se hunde en la culpa de decir, es que si yo hubiera estado, es que si yo no le hubiera dado permiso de salir, es que si yo lo hubiera cuidado. Entonces, aparte de haber, destrozado el dolor que te destroza la pérdida, aparte cargar con la culpa, es terrible. O aparte cargar, con esa responsabilidad que tú no tuviste, porque tú no eres el dueño de la vida de nadie. Es Dios el que da la vida, así ¿no? El amor. Así es. Entonces, fíjense, uno de los comentarios que escribe Nancy aquí, se los voy a leer textual, y dice, Dios tiene en mente algo útil para ti en esta situación. Sí. Que desea, y la pregunta, es preguntarnos esto, ¿qué desea Él que yo cumpla que no sería posible si no hubiera sufrido esta pérdida, ¿verdad? Sí. Es una de las cosas que nos están recomendando eso de sobrellevar la culpa, la carga, ¿verdad? Porque Dios tiene planes, aún en ese desierto, en esa prueba. Que tú piensas que es tan negativo, que es tan malo, aún ahí vamos a ver la bondad y la gracia de Dios. Me llamó la atención también otro punto que dice aquí, que nos da el libro, que dice que tenemos que rechazar, como tú dices, toda culpa, toda ira, porque a veces hay ira, hay enojo, hay desencanto, hay falta de fe, ¿verdad? Y tener un espíritu de gratitud. Y ese espíritu de gratitud solamente te lo puede dar Dios en ese momento, ¿verdad? Porque ¿cómo explicarnos que tenemos que tener un espíritu de gratitud en esa pérdida? Pero sí, nos explicaba aquí el autor, los autores, que nosotros podemos decir, ¿verdad? Sí, se llevó a mi esposo, pero me lo prestó 28 años, 30 años, igual mi hijo. Él me lo dio y gocé tanto de su vida, de sus logros, de todo. Y ese es el sentido de gratitud, de estar agradecido con Dios, porque nos dejó y nos permitió convivir con esos seres queridos también, ese tiempo, ¿verdad? Y ese espíritu de gratitud nos va a dar gracia para salir adelante, gracia para reconocer la bondad de Dios aún en estas circunstancias, que es lo que dan ganas es de deprimir y de no salir y de alejarte. De morirte con él, mami. Sí, de morirte con él. He visto situaciones de, por ejemplo, entierros, que las personas dicen, me voy con mi hijo, y que se adhieren a la caja, ¿verdad? Porque el dolor es tanto, y eso es lo natural. Sí, lo natural. Eso es lo que esperaríamos, eso es lo que humanamente a esto nos lleva, este dolor tan fuerte. Pero un psicólogo decía que esas palabras no las debe uno decir. Por ejemplo, no puedo vivir sin ti, mi vida se acabó aquí, porque Satanás es muy listo y eso puede profundizarlo en tu corazón, en tu alma, en tu sentir, y te va a ser más difícil salir de ese proceso de duelo, y va a ser más difícil salir adelante, ¿verdad? Con esto que tú pronuncias. Así y que tu mente y todas tus células te lo creen. Entonces, cosas así no debemos de pronunciar, ¿verdad? Sino al contrario, cosas de gratitud, de decir, el Señor sabe lo que hace, estoy agradecida, la bondad de Dios es infinita, Él me va a consolar, su gracia la tengo que experimentar. Es difícil, pero se logra, ¿verdad? Yo lo he pasado, yo lo viví, la muerte de mi mami para mí fue muy difícil, nos identificábamos muy bien, ella y yo fuimos las mejores amigas de todo el tiempo. Nunca nos peleamos, nunca nos disgustamos. Entonces, para mí la pérdida de mi mami fue muy difícil y sí, pasé un tiempo de depresión, muy fuerte depresión, pero yo sabía que tenía un consolador y que Él me iba a ayudar. Gracias a Dios ella, sé que la voy a ver, sé que está en el cielo y eso me consuela, me animó y salí adelante, ¿verdad? Saber que la cosa no se acaba aquí, que tenemos todavía una esperanza y una vida
eterna y que la vamos a volver a ver allá en el cielo, cuando nosotros también nos vayamos, seamos llamados. Así es. Y en este hermoso libro, la autora nos da 5 recomendaciones o pasos para poder vivir en la gracia cuando estás pasando por esta situación. Yo te animo a que los escribas, a que los estudies, porque si tú hoy día, ojalá, ¿verdad?, que no estés pasando por este trago tan amargo de la vida, quiero que también seas consciente que ese día va a llegar, ¿verdad? Va a llegar porque sí, va a llegar. Está establecido. Porque sí. Esto es increíble. ¿Cómo se hace tan chueco? Porque si nosotros estamos preparados, yo creo que tenemos un poco más de esperanza, ¿verdad? Claro, y claro. Para todo tenemos que estar preparados. Entonces, el primer paso es lo que decía mi mami justo, que es la gratitud. Sí. En lugar de que tus pensamientos se enfoquen en todo lo que ya no va a ser, ya no voy a desayunar con ella, ya no lo voy a ver, ya no voy a ver que se gradúe, no lo voy a ver casar, no creció, en todo lo que te faltó, que es cierto, ¿verdad? Pero como todo en la vida, el enfoque es lo importante, que tú puedas decir, lo vi esto, lo vi nacer, incluso si el bebito vivió un día, ¿verdad? Sí. Puedes decir, qué bendición, que vi sus ojos abrirse. Que vi su corazón latir un día. Así es. Gracias, Dios, por mi mamá que me la diste estos años. Gracias, Dios, por mi hijo que me prestaste estos años. Gracias porque compartí con esta amiga este tiempo. Gracias. Cuando tú llenas tu corazón de gratitud por el tiempo que sí tuviste, ya no puedes, ya no tú vas a estar enfocada en el dolor. Yo creo que esto es algo que nos ayuda a recuperarnos y a salir mucho más fácil, ¿verdad? La gratitud por lo que sí tuvimos, la gratitud por los años que vivimos con ellos, la gratitud porque nos permitió conocer. Yo conocí gente tan valiosa, tan hermosa que ahora ya no está con nosotros. Así es. ¿Verdad? Y no puedo nada más que agradecer de ella aprendí esto, de ella me quedó este recuerdo, de esta persona tengo estas memorias, esta historia, ¿verdad? Entonces, es un buen consejo. No queremos con esto para nada minimizar ningún dolor. Sí. Al contrario, es que tú puedas estar mejor, sanar ese dolor. Porque si algo no podemos, mami, es quedarnos con la herida con el siempre, dolor, ¿verdad? Y con el dolor perpetuo. Entonces, es esto. La segunda recomendación es relacionarse. Ellos decían que es muy, muy conveniente permanecer en comunidad de tu iglesia, en comunidad de tu familia, en comunidad de tus amigos, porque a veces la tendencia es, como tú decías, Jesús se alejó, pero se alejó un tiempo, fueron horas. No estamos diciendo que no salió en un año o no fue a la iglesia en un año. No, estamos diciendo que por tu propio bien nos permitas a las personas que estamos alrededor acompañarte, distraerte, hacerte sentir que la vida sigue, que la vida es hermosa, aun cuando tenemos estos dolores, ¿verdad? Porque fíjate, es como tú dices, los familiares en la iglesia, ellos te pueden dar el abrazo, pueden darte una palabra de ánimo o una oración, y eso te va a ayudar muchísimo, el saber que alguien está sintiendo tu dolor, que se está identificando contigo, que te está ayudando en esos momentos tan difíciles, con una palabra de ánimo, simplemente con tocarte la espalda, con estar contigo, junto de ti, eso nos ayuda mucho. Eso es bueno, por eso no es bueno aislarse. Y entendemos que vas a querer estar sola, pero no, los psicólogos siempre recomiendan, estos hermanos, bueno, la autora del libro nos recomienda no aislarnos. Así es. El tercero es logros o hacer otras cosas. Por ejemplo, dice confiar en que Dios proveerá las fuerzas y la gracia necesaria para hacer todo lo que se requiera de ti. Por ejemplo, si eres una mami, ¿verdad? Que perdió algún hijo o hijo grande o como sea,
que tú sepas que aún así tú puedes seguir funcionando para las personas que se quedan, ¿verdad? Que tú tienes otros hijos, que tú tienes tu esposo, que te necesitan y que Dios es el que te dará la gracia para cumplir tu propósito, porque tu propósito no se termina ahí cuando pierdes a esta persona, aunque así en la abrumación y en el dolor, eso quisiéramos ver, ¿verdad? O sea, eso podríamos ver, pero tenemos que pensar y decir, tengo que estar bien porque tengo aquí a estas personas que me necesitan, tengo que cumplir el propósito para el que Dios me llamó, tengo que usar esta prueba tan difícil que Dios me está dando para animar a otros. Si tú tienes una historia de sobrellevar una pérdida muy grande, eres una persona bendecida porque puedes animar a otros y ayudar a otros de una manera en que tal vez otros no puedan, ¿verdad? Si tú has perdido una persona, un hijo, un adolescente, un padre, tú puedes confortar a otros y Dios te puede ayudar para que tú tengas empatía y para que tú seas bendición a otras personas. Y muchas veces eso es lo que Dios quiere, que no vivas tu dolor sola, ¿verdad? Y que tú lo utilices para algo que sea para honrarlo a Él. Esos son los sacrificios de alabanza, ¿verdad? Cuando quieres llorar y das gracias, eso es algo bello para Dios. Cuando quieres sumirte en la depresión y aún así te vistes, te pintas y sales, es una alabanza a Dios. Hay un versículo, mami, que dice que Él puede convertir nuestra tristeza en alabanza, en danza, en baile incluso, ¿verdad? Así es. Él transforma tu dolor en baile, increíble, pero sí, Él lo puede hacer, tenemos esa certeza. Y es algo sobrenatural, pero nosotros tenemos que trabajar en estos puntos que estamos viendo, ¿verdad? En decir, sí es cierto, tengo que salir adelante, tengo que ser fuerte, pero no en mis fuerzas, sino que Dios me va a ayudar, Él ¿verdad? Es nuestro sostén. Así es. El número 4 es el clamor, o sea, preguntarle a Dios, clamar a Él para preguntarle qué desea Él que cumpla y de aquí ¿Qué tiene en mente? ¿Qué tiene en mente para mí que Él me permite pasar por eso? Y hablábamos ahí del propósito, ¿verdad? Que Dios nunca obra en despropósito. Dios nunca hace algo por hacerlo, sin un como plan. Que falta algo por cumplir todavía, ¿no? Así es. No está terminado. Hay algo que Dios tiene en mente que yo deba de cumplir. Sí, yo he conocido de muchas mamás o abuelas, me viene a la mente el caso de una mamá que perdió a su hija y a varios de sus nietos en un incendio. Y esta persona convirtió ese dolor que es inconcebible, ¿verdad? Es tu hija y tus nietos, imagínate, y lo hizo para hacer una fundación que ayuda a los niños quemados. Entonces, esta fundación ha ayudado a miles, cientos de niños para transportarlos a Estados Unidos, a centros donde pueden, es una fundación que da los recursos para que cuando hay un niño quemado, que fue como murieron su familia, se puedan ir a los mejores centros hospitalarios y a la gente que no tiene recursos les provee, coordina aviones, ambulancias, médicos, cirugías, y ella transformó en algo hermoso una ayuda para el prójimo. Pudo haber pasado si ella no pasa por esto. Exactamente. Y es lo maravilloso y lo que a mí me sorprende de Dios, como aún en nuestro dolor, en nuestro lamento. Por eso Él dice, tu lamento en gozo, tu lamento en un propósito. Sí, porque especial. En ese propósito Dios se glorifica. Se glorifica, porque la gente puede ver, mira, salió, mira, Dios la fortaleció, mira, ella ahora ayuda a otros, ella me está animando, puedes decirle tú, has sido de bendición para mi vida, y eso es algo que, como decíamos en las primeras pláticas que teníamos de este libro, nuestra historia aún no termina, pero también nuestra historia es parte de una historia más grande, que es la historia de Dios, y cómo Él nos quiere usar, incluso quiere usar nuestro dolor para que sirva para contar su historia, ¿verdad? Que sea testimonio. Y el número 5, que es tener una perspectiva eterna. Y aquí es cuando entra la esperanza. Aquí es cuando desde ahora que tú no has pasado por estos problemas o este duelo o estas situaciones, tú puedes empezar a pensar,
no somos eternos, no estamos aquí para vivir para siempre. Este mundo no es nuestro hogar permanente, no es nuestra residencia, somos peregrinos, estamos aquí de paso, tenemos un hogar celestial, tenemos algo mejor que nos espera en la eternidad. Y a veces todas nuestras energías, todo nuestro pensamiento y nuestro enfoque se queda aquí en la tierra y eso es muy triste. Pero tenemos que ser inmersos en esta eternidad de Dios y en pensar que hay más allá de esta vida. Cuando Jesús dice en Juan 14, ¿verdad? Dice, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Sí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay bellas mansiones que nos están esperando. Y por eso no podemos quedarnos con nuestra vista aquí, con nuestra vista tan corta, con nuestra vista solo en el dolor, que ya dijimos que es mucho, pero Dios quiere que tengas una esperanza y por eso Él nos ofrece la vida eterna, por eso Él nos ofrece, Él sabe que en este mundo vamos a estar 70, cuando más 80 y cuando más 90 y muy poquitos las personas que llegan a los 100, ¿verdad? Pero Él quiere que tengamos esta perspectiva de eternidad porque es lo que nos dirige a Él, porque es lo que nos dirige a necesitarlo y a decirle, Señor, tú, mirarte a ti es lo que importa. Mirarte a lo que tú tienes para mí en la eternidad es lo que vale la pena. Sí. Entonces tenemos esta seguridad, como mi mami decía, que cuando ella piensa en su mami, ¿verdad? Que también fue una abuelita excelente. Sí. Lo que pensamos siempre son cosas lindas, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacía de comer mi abuelita? ¿Te acuerdas cómo le salían las galletas? ¿Te acuerdas cómo le salía la ensalada? ¿Te acuerdas cómo adornaba de Navidad? ¿Te acuerdas qué rico queso hacía? ¿Te acuerdas qué picaditas tan sabrosas que me encantaban? Y podernos gozar en eso y también en decir, gracias Jesús, porque tenemos la esperanza que un día vamos a volver a verla, que un día nos vamos a reunir, que un día vamos a estar con ella otra vez. Entonces es increíble, es hermoso, es bello pensar que Dios tiene algo más allá para nosotros que esta vida. Sí, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, me recordé algo. Una mamá que estaba dolida porque había perdido a su hijo y empezó a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué te lo llevaste? ¿Por qué no me lo dejaste? Y entonces Dios le dijo, yo perdí un hijo también. Y él le dijo, sí, pero tú sabías que él iba a resucitar. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Tu hija también va a resucitar. Entonces sí tenemos una esperanza eterna, una esperanza de que si tú tienes a Jesús en tu corazón, no se acaba todo aquí. Vamos a tener una vida eterna que Él promete, por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida, porque Él nos da vida más allá de lo que este plano terrenal. Así es, y si tú no sabes o no entiendes de qué estamos hablando, ¿verdad? De que, ¿cómo que vida eterna? ¿Cómo después de vida de la muerte? Te invitamos a que pues leas tu Biblia, a que nos preguntes, a que te comuniques con nosotros, a que puedas tener empezar a tener esta enseñanza en la palabra de Dios, donde dice que sí, que hay una vida eterna, que hay un propósito, que para eso vino Jesús, para darnos salvación, que es eterna, para darnos una vida eterna, para darnos esta esperanza, que es al final lo único que nos puede sostener en dolores tan difíciles. Así es. Entonces estamos muy contentas y esperamos que, no sé qué pasa, pero no sé si alguien nos está viendo, pero no sé si hay algún problema, pero esperamos que después puedan ver este episodio y que pueda ser bendición para ustedes y que puedan ustedes y nosotros de alguna manera podamos juntos, ¿verdad?, prepararnos un poquito para esta circunstancia que pasará sí o sí en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Entonces son muy buenos estos consejos que nos llevan en nuestro libro y yo los animo a que se sigan conectando, a que nos escuchen, a que compartan el video y que puedan ustedes también ser partícipes y sean colaboradores de este ministerio que somos con tanto cariño. Nosotros somos Íntimas Podcast, este fue nuestro episodio Confía en Dios cuando pierdes un ser amado y te invitamos a que la próxima semana nos acompañes. Muchas gracias por vernos a pesar de las dificultades técnicas y de lo limitado que es nuestro hacer. Gracias. Nos vemos. Bye.
Dani, Estuvo gacho todo el tiempo. ¿qué pasó? Cero, nadie los vio. No sé, yo creo que no se oía, mi amor. No, es que nadie me ayuda, nadie. Todos, no es por...